Hay personas que cambian nuestro entorno. Te presentamos la entrevista. Más que entrevista en esta mañana, quise abrir una mesa de trabajo, de conversación directa con alguien que sabe de periodismo. Y cuando la gente se prepara en la universidad y además ejerce durante años el periodismo, bueno, pues le da esa credibilidad a de lo que vamos a platicar. Y hoy quise recibir nuevamente en este estudio a Moisés Arriola Cristi, licenciado en periodismo de la Carlos Septién, a quien le doy la bienvenida, parte de esta familia de intermedios. Y mi querido Moy, bienvenido, compadrito. Gracias, muy buenos días a buenos todos. Días. Pues hoy es el tema obligado, el Día de la Libertad de Expresión. Preguntarte y comentar primero, ¿hay libertad de expresión en nuestro país? Definitivamente que sí, ¿no? Yo creo que antes estábamos muy regulados. Hoy, a través de redes sociales, es casi imposible poder censurar. Ya lo están intentando en algunos países como Cuba, Venezuela, pero en México yo creo que hay, y lamentablemente la confundimos, y se convierte en libertinaje, que eso sería lo más grave, ¿no? Antes éramos regidos por una ley de imprenta, los periodistas, que era muy rígida, que no se podía hacer. El control del gobierno con los medios era bastante opresor. Si hablamos de los periódicos, el único que podía importar el papel era Pizza, productora e importadora de papel S.A., que era del gobierno. Entonces, si tú le pegabas al gobierno, hablando en el término periodístico, hablabas mal del gobierno, Pizza te cerraba la venta de papel y te quedabas sin trabajar. En los medios electrónicos, una radio, una televisión, pues el gobierno es dueño del suelo, subsuelo y cielo. Entonces todas las transmisiones te las podían bloquear porque eran los dueños. Hoy en día, también lamentablemente, bueno, aprovechamos mandar ese saludo cordial y felicitación a los periodistas. No digo a los verdaderos periodistas, porque solo el que lo sabe que es periodista, no por traer una cámara muy buena hoy, o por traer un gafete que le cubra todo el pecho, casi antibalas, o traigo un chaleco que se pusieron de moda en los medios electrónicos, es periodista, ¿no? Hoy, pues nos sorprendemos de repente de llegar a eventos donde hay personajes que nunca los habíamos visto en el correr de los años de esta carrera. Y creo que ahí, precisamente como decíamos en las redes sociales, tú sacas lo que quieres. Hoy, afortunadamente, que he visto que sí se ha podido, ha sido en lo sangriento. Tú subes sangre, inmediatamente lo detecta un Facebook y te pone que no puedes salir, te amenazan de bloquear tu Facebook, pero en general ya, digo, cómo se descubren cosas, ¿no? En que pongan asesino, pero no lo escriban con sus letras, sino pongan el signo de pesos en lugar de ese, y entonces burlaron a Facebook para poner una nota roja que no quisieran, pero siento que pues no están los que deben estar, ¿no? Creo que la red se prestó. Hoy, quien no trae un celular donde pueda grabar un testimonio de que pues los crímenes puedan ser resueltos gracias a las cámaras, en que la denuncia lo hace más rápido, ¿no? Hoy un ciudadano puede quejarse que haya una fuga de agua, inmediatamente puedan ir a resolver el problema, porque antes se hacían, pero lo que se ha perdido es precisamente una palabra que mencionaste un ratito, muy importante, que es la credibilidad. Yo creo que lees algo y, como tú lo dijiste, prefiero esperar hasta la información oficial. La gente lo avienta, ¿no? Hace poco acaba de suceder, precisamente con la esposa del gobernador, y un tema muy lamentable. Uno tiene esa prudencia de mejor callarse, ¿no? Y le pregunto a esto a Moy, porque fíjese usted que sí, o sea, coincidimos en que la ley, las leyes en México, a nivel inclusive internacional, pues nos dan esa libertad de expresión, que no es exclusiva para los periodistas, hay que decirlo. Muchos también activistas han entrado en esta dinámica de exigir, de expresarse, y miren, muchos de ellos han muerto. Acaban de pasar un documental de la mariposa monarca allá en Michoacán, este activista que por alzar la voz, que por cierto así se llama la página y el portal de mi compañero Moisés Arriola, alzar la voz, y es donde viene todo esto de una muerte
por ahogamiento cuando se sabe que en realidad no fue esa parte, ¿no? Hoy en día, mi querido Moy, hemos visto que desafortunadamente muchos periodistas han muerto en ese intento de precisamente seguir con las investigaciones, de denunciar. Y hoy en día hemos visto que no solamente los feminicidios, sino la muerte a los periodistas se hace cada vez más grave en nuestro país. Quisiera partir de un inicio histórico, desde siempre. Bueno, se habla que lo primero que fue que como un legado periodístico, las pinturas rupestres. Claro. Perdón que me vaya hasta atrás, sí. Pero son qué hacían, qué actividades tenían, la pesca, la caza y salían, ¿no? Y a través de ese tiempo, obviamente que la prehistoria, que es antes de que se invente la escritura, obviamente hubo quienes ya en la historia empezaron a hacer periodismo, pero lo hacían escrito. Quienes eran generalmente los clérigos, que eran los más cultos, y yo ahí te podría mencionar el caso de Teofrasto Renaudot, era un obispo italiano, francés, que agarraba y escribía 40 textos a mano con sus noticias y las repartía en la madrugada. Él era un perseguido de la monarquía porque hacía estos textos, obviamente, contra las injusticias, ¿no? Y de ahí hemos visto a la fecha que es tan fácil que pierdas la vida, ¿no? Lamentablemente en México, sus cifras, siendo un país donde no hay guerra, como el Medio Oriente, Irak, Siria y todos esos países, tenga la mayor cantidad de muertes. O sea, creo que tenemos lamentablemente la mayor vulnerabilidad precisamente por nuestro mismo sistema, y en donde ya no puedes hablar o te obligan a hablar lo que ellos quieren, ¿no? Digamos, los personajes ocultos de los que tú sabes que no te lo enseñan en la universidad, pero que uno aprende a callarlo, sería lo que pudiéramos tener nada más. Dentro de esta la libertad, a veces la autocensura, por ti y porque te peguen en donde más te duele, un miembro de tu familia, ¿no? Sí, y digo, y esto lo decimos, digo, y se vale, mire, por ejemplo, hoy la delincuencia organizada está infiltrada en cualquier estructura, y eso es a lo que se refería precisamente Moisés Arriola, que a veces, híjole, lo dices acá, lo denuncias y ya te están persiguiendo. Digo, no sé en todos los casos, pero muchos de los casos que de las muertes de los compañeros o colegas asesinados, pues así empezó, ¿no? Y hay que decirlo, por ejemplo, cuando usted quiera ir, usted dirá, ¡ay, qué emoción ir a la mañanera! Pues sí, créame, y eso es verídico. Me pasó a mí que la primera vez que venía el presidente de la República y nos invitaron a 3, 4 compañeros de la zona, pero nos dijeron, sí, vas a entrar, pero vas a preguntar esto, y no vas a tocar otro tema. Fue cuando un servidor dijo, gracias, mejor voy a hacer mi programa, ahí sí puedo decir lo que yo quiera, y que alguien se preste a lo que el gobierno quieren que le pregunten. Entonces, digo, y esto, insisto, yo se lo puedo decir. Entonces, en este sentido, créame que ahí es donde a veces vemos si hay libertad o no de expresión. Coincido con Moisés Arriola, sí existe. Solamente que ya los que tenemos años en esto sabemos cómo entrarle, salir, volver a entrar, salir, porque si nos queremos hacer también los héroes, pues una bala no la paras con una hoja, con una grabadora o con una cámara. No, y recordarás, o sea, muertes históricas de periodistas, la de Manuel Buendía. Claro que sí. Buendía, cuando yo entro a la escuela de periodismo, él daba clases unos años antes, y ahí diríamos, no fue delincuencia organizada, fue el sistema político, se supone que hasta de misma Secretaría de Gobernación. Tú decías ahorita lo de la bala, él traía una gabardina blindada, pues sabía muy bien quien lo llegó a matar, que le levantó la gabardina para matarlo, ¿no? Entonces, no estamos en cualquier lado, ¿no? O sea, y pueden simular, como en muchos casos se ha dado, o sea, Veracruz, qué triste, pero es uno de los estados donde más matan periodistas, y que luego les inventan que fue un asalto, que fue... y nunca se resuelven, carpetazos en la mayoría de los casos. O hasta, ¿no?, te siembran que droga, o que traes un arma, o 1000 cosas, ¿no? Pero bueno, hablando de la libertad de expresión, gracias a Laura Pinto, dice muchas felicidades en este día de libertad de expresión, René y Moisés,
grandes periodistas y amigos, igualmente mi querida Laurita. De salud, ¿verdad? Sí, estuvo en la Secretaría de Salud, o sigue estando en la Secretaría de Salud, mi querida Laura. Comentarle esto también, mire, estamos hablando de la libertad de expresión, obviamente va de la mano con el ejercicio periodístico. Y yo regreso al tema, Moy, donde platicábamos que hoy con un celular ya la gente se siente periodista, ¿no? Que hay que decirlo, antes los empíricos reconocemos a muy buenos periodistas que ejercieron la labor. Después se profesionalizó y hoy tenemos, por ejemplo, a Moisés Arriola, licenciado en periodismo de la Carlos Septién, el área de comunicación, un servidor y muchos que están todavía en activo. Pero mire, quienes tenemos muchos años en esto, hemos visto que hoy la gente tiene el derecho a expresarse y es de lo que estamos hablando. Con un teléfono puede poner, pero cuando hablamos de periodismo es de que hagamos esta actividad de manera periódica, pero no al trancazo. También tenemos que llevar un proceso de cómo redactar, cómo entrevistar, qué hacer con toda esta tecnología que ya estamos en ella, y aquí es donde nos estamos adaptando. Repito, mi querido Moy, la tecnología hoy en día ha hecho que la libertad de expresión se radicalice, se convierta en libertinaje, o qué está pasando con este fenómeno, porque sí es un fenómeno. Sí, cae lamentablemente en libertinaje. Yo creo que no lo podemos, tal vez los que tienen la ética periodística son más mesurados. Tocaste ahorita algo que hay esa frase, ¿no? Hay periodistas sin título, que lo reconocemos, son maestros del periodismo sin haber ido a una universidad, pero también lamentablemente hay incluso títulos sin periodistas, personas que son egresados, pero no saben ni reconocer los géneros periodísticos, lo más elemental. Yo digo, es como una receta médica que tú haces. Cuando lees una nota, tú sabes si la persona sabe escribir, si cumplió con las reglas del periodismo. Acá, por ejemplo, el día de hoy, eso no es lo más importante, y la mayoría de la gente empieza una nota cuando no sabe, este martes, este viernes, y pues lamentablemente, como tú dices, cualquiera está dentro sin conocer. Entonces obviamente que no comparas a un médico con un brujo, porque hasta para ser brujo hay que conocer las hierbas, dice el dicho, ¿no? Y aquí me viene a que por eso hemos caído lamentablemente en una frase que no olvido, de un ícono de la Radio Nacional, Teodoro Rentería, que decía: el periodismo es la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios, porque para todos, es un periodista, es un chayotero, y es la sinécdoque, ¿no? Juzgar a uno por todos, y lamentablemente, pues ahí caemos en esa enmarcación, pero pues tú sabes que como todo el mundo pasa como los policías, nadie quiere a los periodistas o nadie quiere a los policías, pero todos quieren ser amigos de ellos para que algún día les haga el paro, ¿no? Sí, digo, y hay que explicarle, y Moisés, de verdad me da mucho gusto convivir con él, porque siempre andamos haciendo anécdotas o recogiendo anécdotas o sus vivencias, mi experiencia. Hasta crónicas de botanas. Sí, no, porque mire, estábamos en un botanero hace 25 años, conmemorando, porque no celebramos nunca, conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión, cuando estábamos viendo la muerte de Paco Stanley. Así es. ¿No? ¿Te acordarás? 25 años ya. 7 de junio. 7 de junio. Y bueno, y sale esto porque... De 1999. Sí, que por qué no festejamos la libertad de expresión. ¿Cómo inició este festejo? Primeramente es eso, ¿no? Creo que se reúnen los ricos dueños de los medios de comunicación, invitan al presidente y es como se da la primera reunión de 7 de junio. Nosotros no somos los ricos ni dueños de los medios. Hoy afortunadamente ya se presta la posibilidad de intermedios, es tuyo, pero en esa época pues eran los grandes inversionistas. Por eso es que se habla de que el 7 de junio ni siquiera lo deberíamos de celebrar, pero sí mencionar que el 3 de enero, desconozco la razón, pero hay un Día Internacional de los Periodistas. Sí. El 24 de enero, para los que somos católicos, es el Día de San Francisco de Sales y también se celebra. El 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, pero también hay una celebración internacional de periodistas.
7 de junio, y por ahí aparece otra. Viene también el Día del Locutor, bueno, el Día de los septiembre. Trabajadores, que se hizo de las trabajadoras de la radio y la televisión, y así se ha ido. Pero en realidad, a quienes festejaban eran los dueños de los dueños de los medios. De los dueños, pero al que andaba reporteando a pie, pues mire, los salarios, no ha cambiado mucho esa historia. No, los salarios de que los salarios no son los que deberían, que obviamente a veces las empresas prefieren contratar chicos de prepa que no tienen todavía la posibilidad de exigir, y les dan los espacios para suplir a quien tiene a lo mejor un título, quien tiene una profesión hecha y que exige sus derechos, ¿no? Que al final es por lo que uno estudia y trabaja, pues. Entonces, pues hemos visto que han sustituido a buenos periodistas analfabetos, así, en extremo, ¿no? Y ¿sabe qué? También le debo comentar algo. Nos dice Laura Pinto, sobre todo en las botanas, pero con gran estática. Fíjese que el periodista tiene eso. El periodista tiene esa materia de poder hacer amigos, poder hacer, a ver, más que amistades, tener las fuentes. Y en ocasiones, y aquí platicando con Moisés, muchas veces nos hemos sentado en las mesas, como dicen, 4x4, y ahí nos han dado notas de lo que puede ocurrir, ¿no? Y eso, el despertar periodístico de la gente, oye amigo, fíjate que está gestionando esto, por ahí puede salir la liebre, como se dice, y uno ya es cuestión de ir investigando. Tener fuentes es fundamental hoy en día, y de verdad me da mucho gusto que muchas personas como Moisés Arriola, como Francisco Chávez, como Rafa Victorio, muchos de mis compañeros, que no quisiera seguir dando nombres para no herir susceptibilidades, hemos estado en el desarrollo. A ver, ¿cuándo ha sido usted imaginar? Nosotros nos tocó que muriera un papa como Juan Pablo II y ahora ver 2 más. Caer del sistema del PRI y tener 2 partidos en el poder como fue el PAN y ahora Morena. Que cuando iba a llegar en nuestros tiempos una mujer a ser presidente, hoy la vamos a tener. Las tecnologías, cuando usted iba a soñar en una cabina de radio o un estudio, pues hoy la tecnología nos lo está facilitando. Es decir, vamos evolucionando y revolucionando. Pero los que estamos en esta mesa de trabajo tenemos la obligación, si queremos llegar a nuestras audiencias, en seguirnos actualizando, de seguir aprendiendo, porque ¿sabe qué? Esto nunca termina, Moisés. Así es, vamos a retomar lo de la tecnología, René, porque cuando era niño, mi primer regalo que tuve de un padrino fue una cámara, te acordarás, eran unas larguitas, la 132 y, si no me equivoco, la 125 o 126, y que para que tomaras una foto de noche eran unos magicubos que daban la vuelta y que te dejaban como conejo lampareado. Pues esas, acá te voy a comentar, digo, tal vez en Puebla ustedes pues ya tuvieron cerca un laboratorio que las revelara. Acá no se revelaban en Tapachula. Las tenías que llevar, ellos las mandaban en la Cristóbal Colón, se iban por camión, que en esa época hacían como 19 horas a México, en lo que llegaba a la paquetería, a donde las revelaban y te las regresaban, y venías al mes a ver tus fotos que habías tomado el día de tu cumpleaños, y muchas veces todo salía negro porque se había velado el rollo, y qué coraje y esperar. Y entonces yo me acuerdo que un maestro me dijo también, oye, no seas fotógrafo, gracias a Dios, si tú le pones a tu cámara la velocidad, la obturación, todo, la luz, tu foto tiene que salir bien, porque éramos, Dios mío, que salgan bien las fotos, ¿no? Hoy tomas una foto y en menos de un minuto está en cualquier parte del mundo. Eso es parte de esa globalización que nos ha ayudado. Te acordarás que ahorita mencionabas de lo que fue lo máximo, ahorita es obsoleto, un fax, que fue lo más moderno. Sí. Recordarás que teníamos que ir a trabajar a la oficina porque no teníamos fax en casa y eso nos obligaba. Hoy el fax está obsoleto, creo que lo guardan de recuerdo, y ha crecido muy rápido la tecnología, ¿no? O sea, nuestras clases fueron en blanco y negro y hoy son en tercera dimensión. Yo creo que hasta ya vamos para otras cosas. Y mire, además, digo, en este proceso tecnológico también hay que decirlo. A ver, puede avanzar la tecnología, pero tenemos que estar capacitados y preparados para seguir haciendo el periodismo. Hoy
Y le voy a dar un ejemplo. Hoy en día, a través de las redes, usted sabe que la gente, por que va en el camión, porque tiene que atender al cliente, ya no se da el tiempo para leer aquellas notas de 7, 8, hasta 12 párrafos. Hoy la gente quiere la noticia ya. O sea, ¿qué ocurrió en un párrafo? ¿Qué, cómo van, dónde las entradas de una nota periodística bien redactada? Y lo que quieren ver es todo gráfico o videográfico. Y creo que te quedaste corto, decías sí. 12 párrafos, habían notas, nuestro amigo Rafa, ¿te acuerdas cómo escribía? 3 cuartillas, fácil, en un ratito, ¿no? Sí, cierto. Entonces, yo a eso voy, que ahora tenemos nosotros, quienes a veces dicen de la vieja guardia, que yo digo que no es vieja guardia, somos de los que todavía conservamos y nos hemos ido adaptando a las necesidades de las audiencias, insisto, porque hoy, si usted llevamos 2 horas platicando en este tema, por ejemplo, usted ya nos va a cortar. Sabemos que tenemos que dar un tema. Ahora, por eso regresaron los famosos podcasts, que muy antes eran lo que se grababa, ¿no? Es una grabación. Una grabación. Pero dijiste también ese punto de cómo se escribía porque la gente sabía hacerlo. Hoy son copy-paste, sí. Copy-paste, como dicen algunos, que es copiar y pegar, y que lamentablemente ni siquiera leen el texto para saber si sea una realidad, ¿no? O sea, caemos en precisamente ese libertinaje, pero mal aplicado, porque pudiera ser bien aplicado. Hoy cualquiera, tú sacas una nota e inmediatamente te contestan su gusto o su disgusto de lo que tú pusiste. Tú puedes decirle, oye, en mi muro tengo la libertad, porque de repente te dicen, ¿por qué escribe eso? ¿No? Entonces, oye, tengo la libertad, tengo hasta la cédula profesional para poder expresarme, pero ahí no vale, ¿no? No, y que estemos de acuerdo o no, es diferente. Exactamente. Pero la libertad la tiene usted. Ahora, también insisto, usted que nos está viendo, inclusive a nosotros, que hemos estado todos los días informándole de lo que ocurre aquí en Tapachula, y ya sabe usted nos debe exigir, porque nosotros nos debemos a nuestras audiencias, a nuestros lectores, a quienes hacen videos, bueno, pues adelante. Y punto y aparte son los famosos influencers y todo esto, que ya platicaremos de ello en otra ocasión. Pero si usted, por ejemplo, ve que algún redactor de noticias, si lo quiero entrecomillar, empieza con faltas de ortografía, ofendiendo a la persona, poniendo algún dato sin las fuentes oficiales, oiga, eso no es hacer periodismo. Y además usted va a decir, no, ese es un charlatán. Pero usted tiene que decidir. Usted es el que debe exigirle a los medios de comunicación, y nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar día con día. Hay auditorio para todo, porque lo habíamos experimentado con Moisés Arriola en algún momento. La nota roja era lo que vendía, hacía que los periódicos se vendieran más que una nota, no sé, sobre cultura, y que había un tapachulteco que había ido a triunfar a Londres, no sé. No, la nota roja de que mataron a Don Chonito, por decir un nombre, eso era lo que vendía, ¿o no? Eran 2, la nota roja, que como tú dices, ¿a quién mataron? Sí. Y sociales, ¿no? A ver quién hizo la fiesta más de pipa y guante. Y entonces la gente compraba el periódico por eso. Yo recuerdo en la Ciudad de México, había un Ovaciones de Mediodía, que lo comprabas para saber la cartelera e ir al cine. ¿Sí? Y había un atractivo, un mujerón que la veías a 2 cuadras, que venía en la portada y la gente compraba por ese mujerón en bikini o en menos ropa, y eran los atractivos del periodismo. Pero el contenido final, como tú dices, había gente que leía las notas, pero no leía las columnas donde a veces venía la información que de lo que iba a pasar. Yo creo que habría una regla de ver cómo leerse un periódico, ¿no? Que muchos, yo tenía conocidos que compraban el periódico para leer su horóscopo, ¿no? No, o para ver quién contrataba. Digo, de verdad, en serio, así era. Empleos, empleos, o sea, era, y hasta eso era lunes, ¿no? Hoy, mire, las nuevas generaciones, y no quiero hablar de que hubo mejores o malos tiempos, no, hoy la gente, vean los chicos, ya no entran en ningún periódico. Es más, mis hijos, y se lo debo decir con franqueza, no me ven. Digo, uno porque están en actividades,
mi hija porque está en la universidad, pero si se quieren informar lo hacen a través de otro tipo de gente que está a su edad. Entonces, también le quiero decir a usted, nuestra obligación es pasarle la estafeta, sí, porque vamos a tener nuestro auditorio de nuestra edad, pero pasarle la estafeta a gente de la edad de las nuevas generaciones, pero que lo hagan bien. Esa es la única exigencia que debe tener la sociedad, que lo que se haga bien. Y cuando se hacen bien las cosas, créame, vamos a tener audiencias que van a ser inclusive críticas. Porque acuérdese usted que antes que decían de la televisión, es la caja de qué, que te idiotiza, ¿no? Ajá. No, pero aquí mencionaste dos cosas muy importantes. Lamentablemente se ha descompuesto el idioma por el lenguaje máquina, ¿no? Hoy los muchachos tranquis, con K, NTP, no te preocupes, y que ya a veces hemos caído hasta en la rapidez de escribirlo, pero obviamente cuando haces un texto vas a utilizar las reglas de ortografía tal y como son. O sea, qué lamentable que ni con los correctores, ingenieros, gente ya graduada, profesional, siga teniendo los peores horrores ortográficos, porque no hay esa escuela, ¿no? Antes una persona de primaria tenía una ortografía impecable, una letra impecable y un conocimiento como el de un universitario ahorita. Sí, y mire, lo vemos cuando vamos a las ruedas de prensa, ¿no? No queremos, insisto, ofender a nadie, pero hasta para preguntar hay que saber. A veces cuando vienen personajes importantes a la prensa, te dicen 5 preguntas y desafortunadamente nunca falta el que alza la mano por querer sobresalir, y las preguntas que se hacen nos dejan mal parados a los periodistas. Créanme que a veces hasta pasó en algún tiempo, mi querido Moisés, anécdota de un compañero que le dice a una novata, pregúntale su edad. Exactamente. Y fue lo que le preguntó. O te recuerdas que viene un embajador chino y un personaje quiso lucirse haciéndole la pregunta en inglés, y cuando le contesta en español, creo que hablaba mejor el español que esa persona, ¿no? Hay que saber, señores, la libertad de expresión es de todos. Mi querido Moy, vamos a concluir esta charla porque, pues, insisto, yo sé que las audiencias también ya tienen sus tiempos limitados, pero ojalá que en este día, primera reflexión de mi parte, y le paso la estafeta a mi compañero Moisés, que la celebración no es tal, es conmemoración, y que le exigimos al gobierno que haya garantías, sobre todo para brindarles seguridad a los periodistas y a cualquier persona. Insisto, también los activistas han sido asesinados por este detalle de expresarse, y que independientemente a que usted quiera tener autocensura, o a veces nos vamos de lengua sin ninguna prueba, estamos cayendo en cuestiones que no deben ser. Insisto, gracias por las felicitaciones, pero estamos comprometidos con usted a seguir mejorando. Sabemos que los retos de las tecnologías hoy en día hacen que tengamos otra forma de hacer periodismo. Lo estamos intentando, créame, y está evolucionando esto muy rápido. ¿A dónde vamos a llegar? No sé. Pero me quedo muy agradeciendo primero tu presencia en este estudio, y bueno, pues el mensaje a la gente que nos está viendo sobre esta fecha significativa. Mi agradecimiento es a ti por la oportunidad de llegar a tu amplio público, y pues igual agradecer a quienes nos han felicitado. He recibido algunos en mi teléfono personal. Quiero decir como tú que ojalá esto vaya para bien, mejoremos, y que las futuras generaciones nos superen gracias a las tecnologías y al conocimiento de ellos, pero para lograrlo hay que prepararse, no es nada más decir soy por decreto, ¿no? Gracias y muy buenos días. Gracias. Pues ahí está, mire, puntos de vista de mi compañero Moisés Arriola Cristi, que además es mi compadre. Sí, nos vamos a echar la parranda de repente, tenemos derechos, si usted nos quiere invitar, gracias. Saludamos a Julissa Castillejos, gran amiga, también a Gerardo Corso García, un afectuoso abrazo a todos los periodistas que aman lo que hacen y como lo hacen, como usted, mi estimadísima Lilia, como bien dices, no mencionar por si alguno se nos
queda en el tintero. Felicidades a todos y a todas. Gracias, mi querido Gerardo. Gracias a todos los comentarios. Ahorita los vamos a contestar. Miren, nosotros terminamos esta semana bien. Yo creo que